Voy a leer un versículo en el cual construí lo que ahora voy a compartirles, escribí sobre lo que ahora voy a compartirles. Es una historia bastante conocida, muy conocida, la historia de David y Goliat. Creo que hasta los que nunca pisaron una iglesia saben de qué se trata, de un pequeño derribando un gigante, amén. Y en el versículo 10 suelta una frase Goliat que realmente a mí me llama mucho la atención, y en base a eso escribí lo que hoy tengo para compartir. Dice Primera de Samuel capítulo 17 versículo 10: dijo además el filisteo Goliat: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre, digan conmigo un hombre o una mujer, una persona, que pelee conmigo. Elijan a uno. Y la prédica de hoy es solo uno. Dios necesita uno, una persona que esté a la brecha, una persona que esté dispuesta, una persona que esté decidida a cambiar la historia de su vida, de su familia, de sus hijos, de su economía. No sé cuántos unos va a haber acá, pero yo creo que más de uno en esta tarde va a poder recibir esta palabra y cambiar la historia de su vida, amén. Así que prepárate con expectativas. La palabra de Dios siempre es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, y siempre Dios termina hablando a nuestros corazones y muchas veces confrontándonos, que eso está bueno, desafiándonos. Veía un reel esta mañana, o no sé si era un reel, un TikTok, no sé qué era, pero la historia en la India se llama el árbol caído, no sé el título, pero es un árbol gigante que cae en el país, allí en India. Y ese árbol en medio de una ciudad, una metrópoli donde estaba lleno de coches, donde había obreros trabajando, donde había chicos que tenían que ir al colegio y no se podía pasar porque el árbol era gigante, se cayó por un temporal. Y estaban todos llamando, ¿no?, a las autoridades competentes para poder remover el árbol. Y de pronto llega un nenito como de 5 años, el árbol en el camino, creo que se llama. Hay un nenito que de 5 años que va no lo busque ahora, por favor, Algunos que les gusta mirar el teléfono, ahora no escuche la palabra de Dios, amén. Y va caminando un nenito y de pronto con su mochilita de 5 años y mira el árbol y se larga a llover en ese momento y saca su mochila y se pone a empujar el árbol. Semejante árbol de 20 y 30 metros de alto, una raíz así gigante. Y él quiere empujar el árbol, que la gente empieza a reírse, y el que estaba en un autobús también, y los que estaban en los negocios de enfrente se reían del nenito, pero él hacía fuerza para correr ese árbol. Pero resulta que otros nenitos que lo vieron a él se inspiraron en él y se acoplaron a mover el árbol. Y entre los 5 o 6 nenitos intentaban y todos se reían, los adultos. Pero hubo un adulto que le dio un poco de vergüenza ajena y se sumó, para no hacerlo quedar tan mal al nene, y se sumó a empujar el árbol. Y después se sumó otro adulto y otro. Y ¿sabe qué? Entre todos pudieron correr ese árbol. Pero todo comenzó con uno. Diga conmigo, con uno. Como puede ser la historia de tu vida. Quizás hemos sido o venimos de alguna cultura, de una familia que nunca nadie pudo llegar muy lejos, que nunca nadie pudo conquistar sus sueños, que nunca nadie pudo prosperar, que nunca un matrimonio pudo ser feliz, que nunca nadie pisó o voló en un avión, pero yo vengo a decirte, o alcanzó o pudo ser un empresario exitoso. Ninguno. Pero vos podés ser ese uno que comienza a cambiar la historia de tu vida y por lo tanto dejar un legado a los que vienen atrás. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora, para esto necesitamos ser como este nene, ¿verdad? Dar el puntapié inicial. Y cuando veo en las escrituras y leo desde el libro del Génesis, el problema del ser humano fue que le costó hacerse cargo. Y la primera pregunta, porque tiene que ver con este tema, la primera pregunta que le hace Dios al ser humano, y me imagino que debe ser una pregunta importante, por eso Dios la hace, después que el ser humano peca, después que Dios le dice no comas de ese árbol, y llega al jardín allí del Edén, y lo primero que le dice a Adán es: Adán, ¿dónde estás? Nótese que no le dice: Adán, ¿qué estabas haciendo? Adán, ¿por qué comiste del árbol? Fíjese la primera pregunta que Dios le hace a la humanidad: ¿dónde estás?
¿Dónde estás? Porque para ser ese uno, lo primero que tenés que saber es dónde estás parado. Lo primero que tenemos que saber para ser ese uno que cambia la historia de la familia, que es el primero en la generación de las muchas bendiciones que después van a venir, el primero en dejar un legado, tenemos que saber dónde estamos parados. Y la primera pregunta que le hace Dios a la humanidad, a Adán específicamente, es: ¿dónde estás? ¿Dónde está ese hombre que creía, esa mujer que creía como un niño lo que se soltaba de esta plataforma? ¿Dónde está ese adorador que cuando entraba y escuchaba la adoración se quebrantaba y terminaba de rodillas en el piso? Porque lo que quiere Satanás es muchas veces diluir nuestra identidad, es cambiar nuestra posición, es que salgamos de ese lugar y de pronto te transformaste en ser alguien sensible y creer como un niño. Ya estás examinando el mensaje, si a ver qué dijo, esto ya lo dijo la semana pasada, y te pones en el papel de teólogo y empezás a escudriñar un mensaje en vez de tener tu corazón abierto como antes. Por eso estás parado, a veces estamos parados en el lugar incorrecto, te encontrás parado en el lugar incorrecto. ¿Dónde está ese esposo que prometió fidelidad en un altar? ¿Dónde está ese siervo de Dios que se desesperaba por venir a servir a Dios? ¿A dónde está? ¿Sabe cuánta gente conozco que se desesperaban por estar en la casa de Dios? Estaban desesperados por llegar, que no veían la hora que sea el horario para llegar al culto. Y hoy dan vueltas, vuelta y vuelta, a ver si llegan un poquito más tarde y se afan de 3 alabanzas. ¿Dónde está esa persona? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa persona que ponía a Dios, de verdad ponía a Dios primero, no de palabras? Porque suena lindo leer el versículo de Mateo y decir: poned primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas. Suena muy lindo, pero antes lo ponías primero a Dios. Y hoy está primero el trabajo, primero tus negocios, primero tu tiempo, que necesito mi tiempo. Y antes no te importaba sacrificar tu tiempo, no te importaba porque estabas desesperado. ¿Dónde está? Para resolver y poder alcanzar y ser ese primero que cambia historias, tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Dónde está esa persona que honraba, que respetaba, que cuando el pastor o su líder o su autoridad espiritual le decía algo, se ponía en alerta y decía: me habló mi líder? Y hoy tu líder es: che, ¿qué onda con vos? ¿Dónde está esa persona que respetaba autoridades espirituales? ¿Qué pasó? ¿A dónde está esa esposa que esperaba con amor y paciencia y trataba a sus niños con tanto amor? Y hoy grita como una condenada. ¿Qué pasó con esa mujer? No, pastor, lo que pasa es que, ¿sabe por qué soy así? ¿Por qué me hice así? Porque mi marido usted no sabe lo que es. Por eso ahora soy así. Y nada nos justifica para hacer lo malo. Entonces la primera respuesta del hombre es justamente: ¿dónde estás parado? Y yo vengo a preguntarte: ¿dónde estás parado? Y no sé cuál es tu situación, porque acá hay mucha gente, pero sí vengo a invitarte a pararte en el lugar correcto, a pararte donde Dios quiere que estés parado, a poder asumir tu responsabilidad y tu tarea, aquello que Dios te envió a hacer, a pararte en el lugar de siervo nuevamente, a pararte en el lugar de conquista nuevamente, a pararte en el lugar de soy un bendecido. Hola. Porque si estás parado en a mí todo me sale mal, es que me hizo pipí un elefante, no van a funcionar así las cosas. Tenemos que volver a pararnos en el lugar correcto. Pero la segunda pregunta que Dios le hace es al ser humano, al hombre, a la mujer, es: ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que comieras de ese árbol? ¿Quién te dijo? Porque es tan importante la segunda pregunta como la primera pregunta. Hay 3 preguntas que Dios hace allí en el Génesis que tienen que ver con eso. Es el primer hombre sobre la tierra y Dios le hace 3 preguntas. ¿Dónde estás? La segunda es: ¿quién te dijo? Porque a veces nos dejamos llevar demasiado por lo que dice la gente. Muchos son influenciados por lo que dice un familiar, por lo que dice alguno que se fue enojado con el ministerio, con la iglesia, con un líder, y nos dejamos convencer por lo que dijo, de lo que dijo. ¿Quién te dijo a vos? ¿Quién te dijo que no son así las cosas?
Es tan importante a quién le abrimos el oído, escuche. Es tan importante a quién le prestamos el corazón. Porque a veces venimos de culturas donde nos dijeron que nunca íbamos a ser felices. Venimos de culturas donde nos dijeron que nunca nadie iba a prosperar. Venimos de una cultura, de una familia donde nos dijeron que no íbamos a poder ser importantes. Pero ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? A veces nuestros diálogos internos, a veces pensamos, decimos, bueno, lo que pasa es que me dijo eso, porque hay gente media un poco complicada. Yo sé que me dijiste esto como diciendo lo otro. O capaz que me dijo esto porque está pensando. Qué rebuscados que somos a veces. Pero la realidad es que necesitamos estar atentos a la voz del cielo, a lo que viene de parte de Dios, a seleccionar las personas que van a estar influenciando nuestro espíritu para poder ser ese uno que cambia historias, amén. Entonces, ¿quién te dijo? Claro, Adán lo primero que dice, Eva. Echa la culpa a la esposa, el cara dura. Él también sabía que no podía comer de ese árbol. Porque nada me justifica para hacer lo malo. Yo soy así porque mi esposa es así. Yo no sirvo a Dios porque mi esposa no me acompaña, porque mi esposo no me acompaña, porque mis padres, porque mis hijos, porque el trabajo. Siempre somos expertos en poner excusas. Pero hoy Dios viene a quitarnos las excusas y a poner más responsabilidad en nosotros. Amén. Quizás no sea una prédica hoy porque para muchos aplausos, pero es lo que menos me importa. Porque no necesito aplausos, necesitamos que Dios nos hable. Amén. Eso necesitamos. Entonces, ¿quién te dijo? Él le dice, bueno, la esposa que la esposa que vos me diste. Y ahí es donde se crea el tema de Luis Miguel. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. A ver, no aplauda, que me aplauden que vos sos la culpable. Mirá, Dios santo. Ahí es donde nace ese tema. Hacete cargo. Decirle que tenés al lado, hacete cargo. Porque somos tan fácil de echarle la culpa. Soy así, yo me gustaría ser mejor, pero no puedo, porque no me deja. ¿Quién no te deja? Y claro, a veces tenemos diálogos, no, porque ¿sabes qué? Como ella no es cariñosa, yo ahora me estoy relacionando más con la vecina que es más cariñosa, cara dura. Mentira. ¿Te gusta el pecado? O sea, nada me justifica para hacer lo malo. Hola. Alguien me dijo una vez, no, cuando yo para hacerle saber que estoy en disconformidad a mi esposa, me voy con los muchachos de la esquina, me tomo 14 cervezas y para que vea lo que me hizo. ¿A vos te gusta el trago, hermano? Le dije. ¿Te gusta la bien helada? La bien fría. No mientas, dejá de decirle que por culpa de tu esposa. Pero claro, como dije, tenemos la tendencia a proyectar nuestras responsabilidades y transformarlas en argumentos tan lindos que suenan, pero no es la realidad. Para ser ese uno, lo primero que tenemos que hacer es hacernos responsables. ¿Cuántos dicen amén? Y de pronto te encontrás con diálogos internos que decís, no, porque yo pienso, yo creo, yo sé que no me quiere, yo sé que no me ama, yo sé que esto. Y empezamos a tener diálogos internos. A ver, ¿cuántos hablan solo acá? A ver. Pensé que iba a haber menos. Y dentro de todo, ¿vos hablas sola, mi amor? Sí, ya te encontré varias veces. Pero sé que lo más triste no es que te encontré hablando sola. Lo que más me asombró un día que me quedé, cuando le hablabas a las plantas. Mi muchona tenés que crecer, ¿qué haces? Le digo 3 de la mañana hablándole a una planta. ¿Cuánto le hablan a las plantas acá? A ver. Están como vos, mi amor. Están peor que vos. ¿Escuchan? Usted dice que escuchan. Se ponen lindas. Amén. Después te doy el teléfono de la pastora para que charlen entre ustedes. Así que necesitamos asumir responsabilidades como esposos, como padres, como hijos espirituales, como discípulos. No que yo soy así porque como la líder no me llama, ¿sabes qué? Yo tampoco. Y terminamos siendo lo mismo que la otra persona. Siempre me escondo detrás de lo que
o fabrico un argumento para poder seguir viviendo de una manera que no debo. Pero la realidad es que tenemos que empezar a hacernos cargo de lo que somos y empezar a cambiar nuestra posición, empezar a vernos diferentes. Y la tercera pregunta que Dios le hace es: ¿acaso comiste del árbol que te mandé no comer? Y esta es la pregunta directa de Dios diciéndole: háganse cargo. Es una pregunta directa de Dios diciéndole: háganse cargo. ¿Acaso comiste del árbol que ya sabías? O sea, vos ya sabías que no tenías que comer de eso. ¿Por qué lo hiciste igual? ¿Por qué lo hiciste igual? Y cuando empezamos a asumir responsabilidades, todo cambia. ¿Cuántos dicen amén? En el pasaje que leía mira, así como a veces escuchamos voces que nos dicen que no va a suceder, que no va a pasar, que no lo vas a lograr, también hay voces que vienen a hablarte a tu corazón y a decirte que esta es tu temporada para poder conquistar lo que quizás esperaste hace tanto tiempo. Hay cosas que a veces se demoran en el tiempo porque nos cuesta asumir responsabilidades. Nada más. ¿Querés que te diga algo? Cuando empieces a asumir tu responsabilidad, cuando digas: sí, la verdad que me equivoqué, caminé mal, fui yo el que rompió, fui yo el que lastimó, y si me lastimaron y yo devolví mal por mal, es porque algo hice mal. Al menos me voy a hacer cargo de mi parte. Como ese nene que dijo: a ver, pregunta, ¿ese nene tiró el árbol? ¿Semejante árbol? No. Pero él sabe qué hizo, asumió la responsabilidad de correrlo de ahí. Y quizás vos entras en un lugar y donde ves todo sucio y decís: yo no ensucié eso, ese papel no lo tiré yo. Pero siempre va a haber alguien que diga: sí, yo no lo tiré, pero lo voy a levantar. Yo no lo rompí, pero voy a tratar de arreglarlo. No sé si voy a poder arreglarlo, pero voy a tratar de arreglarlo. Y cuando te pares en ese lugar de decir: algo tengo que cambiar y yo al menos voy a hacer mi parte, que no tenga nada que decir, que no tenga nada que criticarme, voy a hacer mi parte como hijo, como padre, como esposo, como hijo espiritual, como líder, como pastor, te puedo asegurar que los cielos van a empezar a abrirse sobre tu vida y vas a empezar a ver la gloria de Dios y vas a empezar a vivir en una temporada que nunca viviste y vas a empezar a experimentar y a alcanzar las promesas del Padre sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Es ahí empieza todo, en la responsabilidad. Es ahí empieza todo. No, yo me hago cargo. Como ese nene que dijo: ok, yo voy a correr el árbol. No lo tiré, lo tiró el clima, lo tiró el viento. Era un árbol viejo, no sé, pero yo lo voy a sacar. Y detrás de él el milagro sucedió. Es así. Pero siempre, escuche, siempre el ser humano, la primera reacción que tiene es de proyectar la culpa en alguien más. Es proyectar su pecado en otro. No, nos tenemos que hacer cargo. ¿Cuántos dicen amén? La historia, el versículo que tomé como versículo base, lo encontramos, como dije, leía recién en 1 Samuel 17, 10. Y David llega al campamento donde estaba Goliat y donde había 6,000, más o menos unos 6,000 soldados asustados, Karina, y estaban asustados porque había un gigante que le decía: hey, envíenme un hombre, uno solo, no necesito todo el pueblo, porque claro, ya los filisteos, pueblo contra pueblo, ya habían perdido con Israel un par de veces. Entonces dijo: cambiemos la estrategia, necesito uno solo, y Dios necesita uno solo para cambiar la historia de tu vida, de tu familia, los que vienen. Uno que crea. Porque esta palabra la estamos escuchando todos aquí. Y el desafío, la propuesta de los filisteos la estaban escuchando 6,000 soldados. Pero hubo uno que dijo: yo voy. Que hizo algo diferente. Yo voy a ir. Él se puso en el frente de batalla. Lo que pasa es que ¿por qué David se puso en ese lugar? Porque claro, escuchen lo que le voy a decir. Los filisteos estaban confiados en Goliat, en que él iba a vencer. Claro, un hombre de 3 metros y pico, ¿cómo no iba a vencer a cualquiera del pueblo de Israel? Y Saúl y sus soldados miraban al gigante, miraban el escudo del gigante, miraban su escudo, se comparaban, se comparaban con ellos mismos. Miraban cómo hablaba este Goliat.
Y acá voy a hacer un paréntesis porque claro, a veces la voz del enemigo viene a intimidarnos. Me imagino a Goliat: tú vienes a mí con espada, con palo, ¿qué te pensás, que soy un perro? Y me lo imagino a David: y tú vienes a mí, te voy a dar. Porque era un adolescente. Era un adolescente. Y vieron que los adolescentes de pronto tienen la voz finita y de pronto en un momento la cambian la voz, ¿vio? Y hoy contaba mi amor, pobre. Lo prendí fuego a León, pero no importa. El otro día mandé un video al grupo de la familia donde León dice: estábamos en Brasil, estaba filmando a su hermana Mili. Mili, te firma, hola. Y hoy lo ve a León dice: ¿cómo estás, pa? ¿Necesitas algo, pa? Pero bueno, esto fue hace un par de años atrás, donde la voz de León era como la de Goliat, la de David frente a Goliat. Y estaba ahí: te filmo, te filmo. Y Goliat: ¿pero qué te pasa, nene? ¿Te pensás que vos vas a venir? Búsqueme uno más grande. La voz que intimidaba. Pero claro, el pueblo de Israel y los soldados de Saúl miraban al gigante, se miraban ellos, miraban el escudo y la jabalina, miraban sus armamentos, miraban su entrenamiento militar y se comparaban con ellos. Pero David, que estaba detrás con esa vocecita y con pocos recursos, miraba al gigante y miraba al cielo, miraba al gigante y miraba a Dios, miraba al gigante y miraba el propósito, y dijo: este gigante es un enano, este gigante es un enano, yo voy a ir adelante y lo voy a derrotar. No sé lo que vas a hacer vos, pero un día yo dije: yo no voy a quedarme con las manos vacías. Mi familia se va a restaurar, mis hijos van a servir a Dios, vamos a abrir un ministerio aquí en Villa de Mayo y el poder de Dios se va a desatar. Y así como lo hice yo, lo podés hacer vos y vos, porque el poder de Dios no está en una persona, está disponible para todos los que le creen. Yo creo en esta noche que tú vas a ser el primero en tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero claro, tenés que creerlo. David confió, no en sus fuerzas, confió en las fuerzas de Jehová de los ejércitos. Dijo: tú te metiste con el Dios de Israel, con el Dios que dirige el escuadrón del ejército de Israel. Te metiste con el Dios equivocado. No dijo: te metiste conmigo. Hola. Y es ahí donde fallamos a veces, porque creemos que nosotros vamos a arreglar algo. Y allí es donde entra el peor error del ser humano: la justicia propia. Es el peor error donde cae el ser humano, la justicia propia. Cuando vos tomaste carta en el asunto, cuando vos te metiste, Dios dice: yo no me meto. Si ya estás vos haciendo justicia. Cuando vos le deseas el mal a alguien, cuando vos anhelás que a alguien le vaya mal, Dios no puede transformar eso en bendición hasta que no cambies tu corazón. De hecho, lo más probable es que te vaya peor a vos que al... Porque nosotros fuimos enviados, somos agentes, embajadores del reino. Y nuestro corazón tiene que estar alineado con el reino. Y nosotros solamente estamos preparados y programados para bendecir. Para bendecir. Te bendigo, pero te bendigo. A veces no sirve esa bendición, ¿eh? Te bendigo, hermano, y que te pase un tren por arriba, le estás diciendo. Porque vieron que hay bendición y bendiciones. No, Señor, bendecila. Señor, bendecilo. Señor, bendecí a esa familia que se metió en contra mía. Señor, bendecí a esa persona, pero de verdad, Señor, dale paz a su corazón. Saná su corazón, saná su familia. Después Dios que se encargue de hacer lo que Él quiera. Hola. Si querés ser ese uno, nunca vas a ser ese uno si no sos un agente de cambio, un agente de paz, un embajador del reino. Nunca. Cuando entiendas que el que hace la obra es Jesucristo. Si vos hablás, no habla Dios. Si vos pensás, Dios dice: bueno, vamos con tu proyecto. Ahora cuando vos decís: Señor, tus planes, tus proyectos, tus ideas. Hay gente que habla y después piensa. ¿Cuánto conocen gente así? ¿Cuánto conocen gente que mandan un WhatsApp y después piensan también? Oh. Antes de enviar un WhatsApp, pensá lo que vas a escribir, hermano, hermana. Pensá un poquito, porque después ya es tarde, lo querés eliminar y ya lo vio. Pero lo más tremendo es que Jesús ya vio lo que hay en tu corazón. Eso es lo más tremendo. No es que el hermano lo vio. Hola. Entonces no pretendamos ser ese uno si no hay un corazón sano. Sino un corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Y allí estaba David queriendo
hacer lo que podía porque, bueno, él no tenía entrenamiento militar, es verdad. No tenía la estatura, no tenía las armas, no tenía la jabalina, no tenía el escudo, pero iba con el Señor delante de él, amén. Por eso es tan importante en nuestro corazón. Dios nunca va a prosperar ni va a poner por delante a alguien con un corazón equivocado. Dios pesa los corazones. Dios pesa los corazones y si no estamos en el lugar correcto parados, habremos sido hallados quizás falsos. Y no habremos dado la talla como cuando los boxeadores van a pelear, sus peleas son puestos en una balanza y si no dan el peso correcto, no pelean esa batalla. Hola. Y si no pelean la batalla, tampoco tienen posibilidad de ganarlas. Directamente nada, quedan afuera del juego antes de empezar. Y así es mucha gente que queda fuera de juego antes de empezar, porque su corazón no fue hallado en el lugar correcto cuando pasó Jesús por allí. Hola. Entonces necesitamos hacernos cargo primeramente, pero necesitamos también entender de que los gigantes no vienen a dejarnos fuera del juego, sino son oportunidades. Hola. Los gigantes son oportunidades de decir, bueno, tengo un gigante. Todos atravesamos gigantes porque a veces nos cuesta entender que Dios, ¿cuánto les ha dado promesas el Señor en sus vidas? A ver, y que todavía no se cumplieron, ¿no? Promesa, Dios te ha dado promesa. A ver, ¿cuántos tienen una tierra prometida por alcanzar? A ver, bien, yo tengo todavía cosas que no he alcanzado. Dios nos da promesas, diga conmigo promesas. Dios nos da victoria, diga conmigo victorias. O sea, Dios te da la tierra prometida y Dios te da la victoria. Pero hay otra cosa que Dios nos promete, que va a ser con lucha, que va a ser con batalla. Diga conmigo, tierra prometida. Diga conmigo, victoria. Y diga, batallas. Batallas, vamos a tener batallas, vamos a tener que pelear. O elegís o no elegís pelearla. O elegís o no elegís decir, bueno, sí, no, esto tiene que cambiar. Podés elegir quedarte en tu casa sentado, viendo cómo otros lo alcanzan, o en el peor de los casos criticando a otros que ya lo alcanzaron. Porque esa por ahí es la que más me cuesta entender a mí. Cómo algunos ven que otros avanzan y les molesta, aunque no lo digan, les molesta y están ahí mirando a ver dónde pueden decirle algo, pues en realidad en el fondo están esperando un error del que va conquistando, el que va adelante. En el fondo lo que le pasa es que le molesta que el otro, pero lo que pasa es que el otro hizo lo que hizo David, hizo lo que hizo este nene, hizo algo, mientras este que critica no hace nada. Hola. Decía que tenés al lado, deja de criticar si querés ser alguien bendecido. Mire, otro hombre de Dios que fue alguien que cambió la historia, que fue uno que asumió la responsabilidad cuando se enteró que los muros de Jerusalén estaban caídos, prendidos fuego, fue Nehemías. Nehemías se enteró de que Jerusalén tenía los muros prendidos fuego, que estaban todos en oprobio, y dice que él sintió una carga en su corazón y dijo, eso no puede seguir pasando, yo voy a ir. Escuche, Nehemías no fue el que generó todo ese problema, fueron sus antepasados. Por eso digo que nos tenemos que hacer cargo. Ay, no, soy así porque mi papá, mi abuela, mi mamá. No, vos tenés que ser diferente porque en Cristo comenzaste una nueva vida. Amén. Entonces, Nehemías no dijo, y encima Nehemías estaba a un montón de kilómetros siendo copero del rey, viviendo en un palacio. Podría haber dicho, yo no hice ese problemón que hay ahí, yo no tuve nada que ver con eso. ¿Por qué tengo que ir a restaurar algo que no rompí? ¿Por qué tengo que ir a sanar algo que no lastimé? Si yo no lo lastimé, no sé quién fue, fueron mis bisabuelos. Hacía más de 100 años que estaban los muros caídos. Más de 100 años.
Pero él, cuando escuchó esa noticia, dijo: algo voy a hacer. Él no tenía entrenamiento militar, él no tenía un ejército, pero tenía una carga en su corazón. Por eso Dios lo único que necesita es gente que tenga carga por los perdidos, carga por su obra, carga por la necesidad de la gente. Y Dios ahí después te pone los recursos, te abre las puertas, te provee. Dios necesita personas que tengan carga en su corazón por lo que está pasando allí afuera. Quizás vos estás bien en tu hogar, quizás las cosas están bien a tu alrededor, pero déjame decirte que hay gente que hoy se está perdiendo en las drogas, hay gente debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital, y no podemos quedarnos de brazos cruzados como iglesia. Tenemos que dar una respuesta. Diga conmigo una respuesta. Diga conmigo: yo soy la respuesta. A veces andamos tan ocupados en nuestras cosas que ni nos importa lo que le pasa a los demás. Pero ¿sabe cuánta gente hay en necesidad? ¿Cuánta gente que necesita un consejo? ¿Cuánta gente que necesita un abrazo? Hoy vino un joven acá, 2 jóvenes vinieron en el culto anterior. Me dice: necesito un abrazo de padre. Y pero venga, 1, 2, 10 lo que necesite. Y como estos jóvenes debe haber tantos allá afuera que necesitan una palabra de vida. Y en tu boca está, pero vos tenés que ser, escuche, si no tenés esa carga. ¿Por qué hay proyectos ministeriales que crecen y se desarrollan y otros están estancados? Por ejemplo, porque no tienen carga. Si vienen uno a la célula, vienen 2, le da lo mismo, no tienen carga. Pues si hay carga, vos vas a hacer lo que tengas que hacer y vas a mover lo que tengas que mover para poder alcanzar a los perdidos. Que hay mucha gente allá afuera, muchas, miles y miles, que necesitan un abrazo tuyo, una oración, una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitamos tener carga, necesitamos pararnos en el lugar correcto. En 52 días se hizo lo que no se pudo hacer en 100 años o más de 100 años. Necesitamos ser esas personas. Mire, en Números capítulo 13, Dios le dice a Moisés: envía a 12, uno por cada tribu, a 12 hombres, uno por cada tribu. ¿Cuántos? Uno por cada tribu, mándame uno por cada tribu, uno solo, uno que represente a todo el pueblo, a toda la tribu, los que después iban a ser pueblos. Mándame uno solo que se vaya y reconozca. Ahora ese uno fueron 12. Ahora de los 12, 10 trajeron un informe negativo o un espíritu negativo. Porque el informe era el mismo: había gigantes en el lugar, la tierra era tierra fortalecida, los muros de la ciudad estaban fortificados. Todos vieron lo mismo. Pero hubo 2 que dijeron: no, nosotros, escuche, ¿sabe lo que dijeron? Me impacta lo que dijeron. Nosotros los vamos a comer como pan caliente. Así dijeron. No, sí es verdad lo que dicen ellos. No se desanimen porque es verdad que hay gigantes. Es verdad que los muros están fortificados. Es verdad que nos va a ser difícil. Pero también es verdad que tenemos un Dios poderoso, eterno y que nadie lo puede detener. Que Él es el que va delante nuestro abriendo camino. Sé que no va a ser fácil, pero yo sé que lo voy a lograr. Y esa es la diferencia de los 12 espías. 10 que no le creyeron y 2 que sí le creyeron a Dios. ¿Cuántos van a ser como Josué y Caleb acá? ¿Saben lo que dice Josué y Caleb, Pastor Walter? ¿Saben lo que dice Josué y Caleb en el capítulo 14 de Números, versículo 9? Dice: no sean rebeldes. No sean rebeldes. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién nos puede detener? Los vamos a comer como... Ese es el versículo que dice: los vamos a comer como pan. Yo le agrego calentito porque me gusta más. Los vamos a comer como pan. Ellos de Josué le dicen: no, lo que dicen ellos es verdad, pero los vamos. Entonces esa es la actitud que tenemos que tener para hacer ese uno. Para hacer esa una. Puedo decir: bueno, pero yo estoy sola. Pastor, usted está hablando de un hombre. No estoy hablando de una persona. Hombre, mujer, joven, no importa. Uno que se anime. Uno que se anime, que le crea a Dios. Y de pronto dice, no, ¿sabe por qué? Y yo pensaba, ¿por qué dijo no sean rebeldes? Porque cuando uno vive, y quiero que me escuches atentamente, cuando vivimos, ¿por qué? Porque Josué y Caleb decían: esa es la tierra que Dios nos prometió. Y si no entramos ahí, vamos a ser rebeldes. Porque cualquier persona que está aquí viviendo por debajo de lo que Dios le prometió, viviendo fuera de lo que Dios ya le dio, es un rebelde. Hola.
Cualquier persona que viva por debajo de las promesas de Dios, hay rebeldía en su corazón. Decirle al que tiene al lado: me parece que es para vos, rebelde. Me parece que es para vos. Hay gente que se pone rebelde, son así caprichosos, rebeldes. ¿Y por qué tengo que servir a Dios? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia todos los días? ¿Por qué tengo que hacer el discipulado? Hacé lo que quiera, hermano. Solo que tu rebeldía te está llevando a vivir en el mismo lugar hace cientos. ¿Sabe cuántos años tuvo Israel en Egipto? 400 años. Como algunos de ustedes que hace 400 años vienen a la iglesia y están en el mismo lugar. Bueno, no sé si 400, pero 40 capaz. Y si, ¿cómo puede ser que hace 20 años que vengo a la iglesia esto estamos igual o peor? Porque sos rebelde. A ver, la rebeldía no es no hago, no voy. No, la rebeldía a veces tiene que ver con esto de decir: no, tengo que erradicar de mi corazón esto que no está bien. Tengo que bendecir. Hoy dije: aprendan a bendecir. Aprendan a bendecir. Y cuando alguien me maldice, lo bendigo. Amén. Ya bajaron los amén ahí, ¿no? Aprendo a no criticar eso. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que resolver, a vivir lejos de la rebeldía. O sea, ¿qué pasó? Como dije al principio, ¿qué pasó con ese apasionado, con ese enamorado de Dios, de la visión de Dios, con la visión RCP? ¿Qué pasó con todo eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El diablo te sacó. ¿Sabes cómo te sacó? Y nunca vas a poder crecer, al menos que vuelvas a meterte en el río de Dios. Y no vas a ser ese uno, serás de los 10. Y lo más triste, ¿sabes qué es? No es que te mueras. Porque si Satanás logra sacarte del plan de Dios, lo que menos quiere que te mueras, quiere que vivas en el nivel de la mediocridad, que seas un mediocre toda tu vida. Él disfruta más eso. Porque si te morís te vas con el Señor. ¿Cuántos se van con el Señor de acá? A ver. ¿Y los que no levantaron la mano? ¿Con quién se van? Entonces, si te morís, ¿para qué lo voy a matar? Si este se va a estar allá, va a estar bien. Más vale, le hago vivir una vida mediocre, que esté lejos de lo que Dios le prometió. Pero hay solución para eso, amén. Hay solución para eso. Hay solución. Ahora vamos a hablar un poquito sobre eso y quiero ir cerrando. Pero Moisés pide uno. Y adivinen quiénes fueron los únicos 2 que entraron en la tierra prometida. Dios fueron quedando en el camino, quedaron Josué y Caleb y todos los menores de 20 años. Toda la generación que no creía, toda la generación que dijo: no puedo, esto, la política, el gobierno de turno, el presidente. Deja de poner tu mirada ahí. Estás poniendo tu mirada en Goliat. Poné tu mirada en el cielo. Cuando ministraba a Vero recién sobre la estrategia de Dios, el plan de Dios de diezmos y ofrendas. No, porque si no diezmas, ¿qué se te van a abrir los cielos sobre tu vida? Pero bueno, es una elección. Vos elegís esa estrategia o elegís tu estrategia. Qué buena, ¿no? Qué buena idea que tenés. No, los diezmos yo los doy a los pobres. Y Dios no dijo eso. Dios dijo: traigan los diezmos al alfolí, a mi casa. O sea, no lo querés hacer, no lo hagas. Después, con tu estrategia vamos a ver cómo termina. Pero así en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas. ¿Me congrego o no me congrego? ¿Sirvo a Dios o no sirvo? Alguno dice: no sirvo a Dios. Bueno, es tu elección, pero seguramente no vas a ser uno de los que entren a la tierra prometida. Cuando estaba por empezar el ministerio, recuerdo que me junté con un pastor y le conté el sueño que tenía. Le conté el sueño, digo: ¿sabes que tengo el sueño de poder impactar en la ciudad? De que los jóvenes vengan corriendo a la presencia de Dios, que los jóvenes se anoten en los campamentos que viene ahora, amén. Y que haya cientos de jóvenes, miles de jóvenes. Le contaba el sueño, me dijo: difícil, Me redeprimió ese hombre. No. ¿Y cuánta gente tenés? 4 tengo, le digo. No, 8 teníamos. 4 endemoniados y otros 4 que... Y Azucena, ¿te acordás? Que siempre cuento, la tengo acá todavía. No, ya la bendije, la solté. No, esa mujer era terrible, esa mujer no sabe lo que... Porque ella era católica, ¿vio? Yo le conté esta historia, se la cuento de nuevo, no importa.
Y ella decía, no, yo no creo en los evangélicos. Bueno, pero yo no puedo dormir de noche. Fuimos con el pastor Oski, le pusimos la mano en la cabeza y durmió de ese día a las 5 de la tarde, 24 horas, hasta el otro día a las 5 de la tarde. El hijo pensó que se había muerto, que lo habíamos matado cuando lo oramos. No, durmió como un angelito y ahí creyó por el poder de Dios. Y venía, dice, pero yo soy católica, ¿eh? Venía y, claro, iba a la iglesia del cura, no sé, creo que se llama Jorge el cura. Y venía y me decía, lindo lo que compartió hoy pastor, dice, pero el padre Jorge predica mejor que usted, dice. Qué vieja desgraciada. Y la buscábamos en Remí, la traíamos, la llevábamos. Y así todo me criticaba. Pero cuando le cuento este sueño al pastor me decía, no, mira, está muy difícil, viste, la juventud está perdida. Pero este un enviado del diablo era ese. Entonces dije, bueno, no sé, no, fíjate, pues, mira, acá en Villa de Mayo, dice, en Malvinas las iglesias no superan las 100 personas, pero a mí Dios me mostró que íbamos a impactar en la ciudad. Me mostró un lugar que era como una... mire, Dios ya me había mostrado el DirecTV ese arena antes que lo hiciera, ya un lugar igual a ese, me había mostrado Dios que íbamos a estar ahí celebrando nuestros cultos. Ya Dios me lo había mostrado y le conté, me dijo, vos estás loco, me dijo. Me fui a casa deprimido, le pedí a Dios una palabra, le dije, Señor, dame una palabra. Porque este hombre me la bajó mal. Este hombre me deprimió, dame una palabra. Y Dios me lleva allí al pasaje en Génesis cuando Dios entra en un diálogo, en una conversación con Abraham y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, espera, Dios no lo destruya. Si hubiese 50 justos, ¿la vas a destruir? Y Dios dice, no, si hubiese 50 no lo voy a destruir, así que permitime que lo voy a destruir. No, para Dios, yo sé que, disculpa, ¿no? Pero, ¿y si hubiese 45? No, tampoco, dice. Pero déjame que voy a destruirla. No, Dios, disculpa, sé que soy medio atrevido, ¿no? Pero si hubiese 40, no, con 40 tampoco. Y 30, estaba como el chavo, pues me doy, ¿no? Y 20, Señor. Y Dios dice, no, tampoco. Y si hubiese 10, aunque sea. Y ahí Dios me habla en esa palabra. Que donde hay una persona, donde hay un justo que se levanta con un espíritu diferente, donde hay un justo que le cree a Dios, donde hay un hombre, una mujer que están dispuestos a hacer historia, donde hay alguien que cree diferente, yo te puedo asegurar que Dios va a detenerse, que Dios va a prosperarte, que Dios va a abrir la ventana de los cielos, que Dios va a derramar bendiciones, que Dios va a romper las maldiciones que caen sobre tu vida, que Dios va a hacer algo nuevo, solamente por uno que crea, yo te puedo asegurar, por uno que haga las cosas bien, que Dios va a mover su mano a favor de su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Toma asiento, 2 minutos más, 2 minutos más. Porque claro, Dios necesitaba un David, un Nehemías, un Moisés, uno solo para salvar 2 millones de personas. Un Moisés necesitaba solamente. Un loco que le creyera. ¿Cuántos locos que le creen hay acá? Pero le tenés que creer a Dios. No, es que... Y a veces somos tan susceptibles y por tan pequeñas cosas nos terminamos saliendo del reino. Porque me dijo, porque no me llamó, porque te vas de acá, ¿no? Así lleno de Dios, decir, voy a tomar la responsabilidad de ser ese uno en mi familia. Y de pronto el líder no te llama esta semana. Así, no, ves, no cambia más. Y ya te enojaste por él. Pero mira, por esa pavada te va a enojar. Pero a veces por cosas pequeñas, en vez de estar enfocado en las cosas grandes que Dios tiene para nuestras vidas, perdemos de entrar en la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, obviamente voy a hablar del uno más grande de toda la historia y de todos los tiempos, que es Jesucristo, obviamente. Aquel, dice en Juan 19:5, lo están sacando a Jesús con la corona de espinas, con el manto, después de haberle dado 40 latigazos, haberle lacerado toda la espalda, de haberlo golpeado, todo sangrado. Y Pilatos mirándolo y dijo, Él es el hombre. Él es un hombre. Pilatos, que intentó zafarlo de ese lugar, pero prefirió quedar mejor con el pueblo. Aún así él pudo ver que ese era un hombre de verdad. Ese es el hombre. El hombre, dice. No es un hombre, el hombre. Jesús, que murió por tus pecados cuando Él no hizo nada.
Jesús que tuvo que soportar castigo, corona de espina, humillación, para que vos y seas libre y yo seamos libres y tengamos vida eterna. Jesús cargó con todos los pecados tuyos, míos y de toda la humanidad, para hoy tener una vida en libertad. Jesús, el hombre que cambió mi historia, el hombre que cambió la historia de mi matrimonio, el hombre que cambió la historia de mi familia. ¿Saben por qué? Porque Él asumió responsabilidades que Él no hizo. ¿Y cómo me transformo en ese hombre y esa mujer? Hacete cargo aún de las cosas que no hiciste, hermano. Hacete cargo de los pecados aún de tu padre y decir: yo sé que ellos lo hicieron, Señor, te pido perdonarlos si podés. No sé, Señor, pero yo quiero hacer algo diferente. Hola. Hacete cargo, asumir responsabilidad, aunque te lastimaron, acercate y decía, aunque te dijeron de todo, acercate si podés y restaurar esa relación. Hola. Eso sería representar a Jesucristo. Ese es el hombre. Ese hombre que decidió cargar con la muerte, que decidió abrazar la cruz. Ese hombre que no fue movido por obligación, sino por amor. Ese hombre que no vino por su culpa, sino porque tenía una misión del Padre. Que prefirió pasar por la cruz, pero serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios, te lo vuelvo a repetir. Aunque tenga que pasar por la humillación, aunque tenga que perder, no me importa, yo le quiero ser fiel a Dios. Aunque me digan que ¿de qué te sirve todo? Yo voy a serle fiel a Dios igual. No le voy a fallar. Aquel que no buscó a quien culpar, sino que buscó a quien salvar. Aquel que la cruz no fue un castigo, sino fue una respuesta del cielo. Gracias a esa responsabilidad, hoy tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que yo te invito a que te pongas de pie por un momento, porque ya estamos en el horario. Goliat pidió por un hombre: denme un hombre. Y apareció David. Israel, escuche, clamó por el dolor de los muros caídos. Y un Nehemías dijo: heme aquí. La humanidad gritaba por redención. Por redención necesito una vida diferente. Necesito una vida diferente. Señor, te necesito. Y Él escuchó el clamor de sus hijos y envió a su único hijo a morir en una cruz. Escuche. Imagine el precio que Dios pagó para que vos y yo podamos entrar en la tierra prometida, y vos no estás entrando. Hola. Imagina el precio que Cristo pagó para que vos y yo tengamos un matrimonio bendecido y andamos a las patadas. ¿Qué es culpa de Jesús? Imagina el precio que Jesús pagó para que la iglesia sea una iglesia que impacte en la ciudad. Y a veces la iglesia se anda peleando entre los hermanitos en vez de salir afuera a hacer lo que Dios nos mandó. No vivamos por debajo de lo que Dios ha preparado para nosotros. No vivas. Cualquier cosa que hagas por debajo de lo que Dios te mandó a hacer es rebeldía, es esterilidad, es muerte. Así te lo digo. No porque te vayas a morir, sino porque vas a vivir amargado, vas a vivir frustrado. Las cosas no van a salir como esperabas. El verdadero hombre no se mide. Escuche, un verdadero hombre o mujer no se mide por sus fuerzas, no se mide por cuánto grita, no se mide por cuánto tiene, se mide por cuánto le responde al cielo. Hola. Un hombre o una mujer no se mide por lo que tiene, no se mide por sus títulos, no se mide por cuánto grita ni por qué loco es, sino se mide por su respuesta a lo que Dios le pide. Cuando usted ve a un hombre o una mujer haciendo la voluntad del Padre, hónrelo, honre, respete esa investidura. Yo te invito a que allí donde estás, que cierres tus ojos por un momento. Padre amado, yo quiero orar a favor de tu pueblo, Señor. Yo quiero orar a favor de tus hijos en esta noche, Señor. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque sé que el cielo siempre respalda. El cielo siempre respalda a aquellos que deciden ser esos primeros. Aquellos que deciden poner manos en el arado. Aquellos que deciden jugársela. Dios no deja a nadie avergonzado nunca. Dice su
palabra que Él no deja avergonzado a sus hijos. Dios nunca deja a sus hijos avergonzados, jamás. Aquel que decide ponerse en sus manos. Podés equivocarte, por supuesto. ¿Vale equivocarse? Sí, vale equivocarse. Dios siempre te va a sacar y te va a levantar cada vez que te equivoques. Lo que no vale es vivir con excusas para no hacer nada. Lo que no se vale es vivir poniendo argumentos para vivir mal, para vivir en el pecado, para no hacer la voluntad de Dios, para dejar de servir. Eso sí, Dios no te va a levantar nunca de una excusa. Dios te va a levantar aún de tu pecado, aún de cualquiera de tus caídas. Dios te va a levantar, pero nunca te va a levantar de un argumento. Ese argumento lo tenés que romper y rendirte a Él. Y Él te entrará en la tierra prometida. Él cambiará tu realidad. Él impactará en tus futuras generaciones. Yo no sé quién te dijo que no puedes prosperar. Yo no sé quién te dijo que tu matrimonio sería un fracaso. No sé quién te dijo que solo Dios usa a los extrovertidos. No sé quién te dijo que te vas a quedar así como estás. No sé quién te dijo que no sirves para nada. Yo no sé quién te dijo que eres un fracasado, pero Dios te dice en esta noche: levántate, levántate, deja las excusas, deja los argumentos y empieza a caminar, a correr ese árbol, aunque te veas pequeño ante ese árbol, porque Dios después proveerá lo que haga falta. Dios después moverá lo que tenga que mover para que tú puedas ver sus milagros en tu vida. Empieza a hacer algo que digas: es difícil, lo veo lejos, pero vuelve a intentarlo. Te caíste, vuelve a levantarte, fallaste, pídele perdón al Señor, pero no te quedes con excusas. Hoy es la noche donde las excusas y los argumentos caen en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, digno de toda la gloria. Hoy se rompe todo temor. Hoy se rompe toda duda. Aunque atravieses el valle de sombra y de muerte, yo estaré contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo aunque atravieses el valle de sombra y de muerte. Él está contigo cada día. Señor, gracias te doy por esta palabra. ¿Cuántos en esta noche, allí donde estás, cuántos en esta noche están dispuestos a hacer ese uno? Levanta tu mano allí donde estás. Yo de aquí voy a orar por tu vida. ¿Cuántos quieren ser ese uno que hace historia? Ese uno que no se va a contaminar con nada de lo que tenga al lado. A veces tenemos cerca la contaminación, pero aunque estés en medio de Babilonia, aunque estés en el lugar donde critican, donde hacen mal las cosas, donde se drogan, donde roban, aunque estés ahí, tú puedes ser luz en ese lugar. Tú debes hacer luz en ese lugar para ser el primero que cambia la historia. Tú no permitas más que el mundo te atrape, que el mundo te diga lo que tienes que hacer, porque Dios te dice: tengo un plan para tu vida, tengo un propósito que solo en mí lo vas a ver, solo en mí lo vas a ver, solo en mi reino lo vas a poder vivir, solo en mis manos lo vas a poder tener. Señor, gracias, gracias por tu palabra y bendice cada mano levantada, Señor, cada mano levantada, Dios te levanta, Dios te levanta una vez más. Dios te levanta, Dios te levanta, Dios te levanta, Dios te levanta, Dios te levanta. Dios está rompiendo argumentos, fortalezas, excusas. Señor, hoy nos entregamos a ti. Todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido, todo lo que soy, todo lo que anhelo, hoy lo pongo delante de ti, Señor. Hoy lo pongo delante de ti, Señor. Quiero ser un perfume agradable a ti, Señor. Hoy asumo responsabilidades. Me equivoqué, Señor, me equivoqué, pero sé que tu misericordia se renueva cada mañana sobre mi vida. Yo quiero ser ese uno, yo quiero ser esa mujer, quiero ser ese hombre, quiero ser ese joven que hace historia. Oh Señor, ahora Padre, ahora Dios se está tomando en serio, Dios se está tomando en serio cada mano levantada. Señor, cambia la historia de nuestras vidas.
Señor, ya basta de esclavitud, ya basta de cautiverio. Hoy es tiempo de restaurar los muros. Hoy es tiempo de vivir en tu propósito. Hoy es tiempo de seguir caminando hacia la tierra prometida. No te quedes en el desierto, no mueras en el desierto. En el desierto la ropa, es verdad, no se le envejeció. Es verdad que la ropa no se le rompió. Es verdad que tuvieron comida, sol y tuvieron protección en el desierto, pero no entraron en la tierra prometida. No sé tú, pero yo quiero entrar en ese lugar. Yo quiero entrar, no importa los años que tengas, no importa el tiempo que lo intentaste. Hoy vuelve a intentarlo. Quizás sos una mujer y dices, o un hombre que está tirando solo del carro, y hoy vengo a decirte que Dios te dice: no estás solo tirando el carro, yo he estado siempre contigo. No pongas ya más excusas ni argumentos, porque sola o solo como estás lo has podido lograr. Cuando te pongas en mis manos, cuando camines a la tierra prometida, vas a ver mi gloria. Yo te proveeré, yo te daré recursos, yo te daré estrategias para que seas más que vencedora. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén.